Vamos a hablar en esta noche sobre la tentación y la resistencia, que estamos hablando aquí, que esa es nuestra respuesta a la tentación, resistir. Y vamos a tomar como base la primera tentación, la caída del hombre, precisamente porque ahí está el pasaje lleno de mucho contenido edificativo para nosotros, puesto que es el propio diablo en persona quien está atacando con tentación a la primera pareja, Adán y Eva. Quiero decirles también, hermanos, que en esto de la tentación, todos somos tentados y todos vamos a ser tentados. Si me ayudan con esto, hermanos, porque no está funcionando este asunto. Hoy sí. Ok, entonces no podremos evadir. Y cuando hablo de tentación, no me estoy refiriendo a lo que generalmente aplicamos a tentaciones sexuales o de grandes pecados, aparentemente, pues esas son tentaciones. Pero muchas veces hay situaciones, inclusive que podrían parecer espirituales. Ustedes saben que el fariseísmo, la religiosidad es un pecado, es producto de pecados que no se ven a simple vista, inclusive dentro de un medio religioso, pero es pecado, es caer en la tentación. Caer en la tentación también sería que yo siento que soy humilde y he caído en un concepto equivocado de la humildad y yo me creo humilde y no soy humilde. La tentación podría ser también que yo me estoy justificando y me estoy exaltando ante otros porque soy más espiritual que los demás. Eso también es caer en tentación, no solo caer en tentación con el alcohol y con el sexo, ¿verdad? Entonces estamos rodeados cada uno de nosotros de la tentación y asediados de acuerdo a nuestras propias características, porque algunos el diablo los encontrará sensibles a cierto tipo de tentaciones y a otros de otro tipo, pero el diablo conoce la estructura mental, emocional y espiritual de cada uno y por ahí va a llegar. Entonces no hay que pensar que no vamos a ser tentados. Entonces, así que vamos a ver hoy cómo es el proceso de la tentación. Yo quiero hablar de 5 cosas aquí que voy a enfocar. Pero antes de eso, en cada una de estas cosas me voy a referir también a la respuesta que tenemos que dar, que es resistir. Fíjense ustedes que la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, más bien se refiere, cuando habla de tentación, a que nosotros resistamos, no tanto que venzamos. Muchas veces en nuestro lenguaje evangélico se habla de vencer la tentación, pero no es tanto el término bíblico vencer la tentación, sino resistir. Y son muchas ocasiones cuando se nos habla de esto. Por ejemplo, si vemos en Santiago capítulo 1, versículo 12, nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, la sufre. O también se puede decir resiste la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, no dice cuando haya vencido en la prueba, sino resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 1 Corintios 10:13, también texto bastante conocido. 1 Corintios 10:13. Nos dice así: porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis, ¿qué? Podéis resistir. O sea, a lo máximo que podemos llegar nosotros frente a una tentación es a resistir, no tanto a vencer, sino que a resistir. Sí, la Biblia nos habla de victoria, pero más que todo la victoria se refiere a que después de un proceso de varias o de muchas tentaciones,
logramos salir adelante, o sea, logramos salir en victoria. Pero una tentación puede estar ocurriendo varias veces en el día. Imagínense que a las 8 de la mañana no caí en la tentación, pero a las 9 sí caí. Entonces, ¿cómo sería eso? Tuve victoria a las 8 y a las 9 no tuve victoria, fui derrotado. No, a mí se me va a evaluar, se nos va a evaluar al final si salimos victoriosos. Eso es un proceso que nos va a dar la victoria, en el cual vamos a obtener victoria. Pero el resistir va a ser de cada momento. Eso es lo que Dios nos pide, que resistamos. Entonces dice, no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Precisamente el término acá tiene la palabra en ansistemi, significa pararse en contra, oponerse, contradecir. Entonces en la tentación así debemos de estar. Ahora, la historia que nosotros vamos a ver acá, vamos a ver un contraste en cómo la mujer afrontó la tentación, donde yo creería que ella no se opuso exactamente cuando estaba siendo tentada, sino que le dio lugar a una plática con la serpiente, y la serpiente la envolvió y ella cayó, porque le dio lugar a esa plática. En contraste con cómo Jesús enfrentó la tentación cuando lo tentó Satanás. Convierte estas piedras en pan. Jesús inmediatamente le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Le mostró los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor. No, ahí fue, no. Sí, sino que a Dios adorarás. Bien. Fíjense la inmediata respuesta de Jesús. Detectó la tentación y contradijo. Eva no. Eva platicó. ¡Pum! Cayó. Porque resistir es contradecir. Porque si yo me pongo a dar lugar, va a ir cambiando mi mente sobre aquello y me puede ir gustando. Pero si yo desde el primer momento contradigo, me opongo, más fácilmente voy a resistir, ¿no? Eso es cada caída, no es digamos una cosa repentina, sino que es algo a lo cual se ha llegado mediante un proceso. Y ese proceso vamos a hablar hoy. 5 cosas acá. 5 fases. Hay una preparación. Nos estamos preparando para caer. Hay también una mentalización. Hay un momento donde nuestra mente, aunque hayamos hecho otros propósitos, comienza a cambiar. Hay una seducción, y esto es cuando ya las emociones nos tomaron, los deseos fuertes. Hay una realización de lo que habíamos pensado y viene indudablemente las consecuencias. Hablemos primero de la preparación. Génesis 3:1. Vamos a ver. Nos dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente nosotros la identificamos con Satanás, ¿verdad? Aunque ahí no está diciendo que es el diablo, pero más adelante en la Biblia lo va a decir. Pero ¿cómo era eso? Si la serpiente es un animal del huerto, de lo que Dios había creado, aquí podemos entender que un espíritu está poseyendo a ese animal.
Y por alguna razón, ese espíritu escogió precisamente a ese animal. ¿Será porque se parecen? Astucia. Una de las cosas que tiene una serpiente que no anda haciendo ruido, como otros animales, un perro ladrando, una gallina, una rata chillando. O sea, la serpiente puede permanecer horas y horas en una misma posición, sin moverse. No parece agresiva. Para nosotros, a nosotros nos da temor porque hemos visto en la televisión cómo atacan, pero un animal que no ha visto televisión puede pasar cerca, se va confiando, se va acercando, porque no le va a gruñir, no va a pestañear, no va a hacer ningún movimiento hasta que tiene al animal a la distancia exacta para clavarle los dientes y el veneno. Entonces, esa es astucia. No anda haciendo bulla, pasa desapercibida. El diablo pasa desapercibido, no lo vemos. Este es aquello que está sucediendo. No vemos muchas veces que sea algo malo exactamente, o que sea algo del diablo, sino que inclusive pensamos que somos nosotros, que mis pensamientos, mis deseos, yo quiero. ¿A dónde está el diablo? No está aquí, no lo vemos. No está en esto. Ahora, pero el que ha desarrollado sus sentidos espirituales, sí sabe que hay un enemigo y que va a tentar, aunque no lo estemos viendo. Ahora, ustedes pueden notar algo por acá, donde, ¿cómo se establece esa plática entre la mujer y la serpiente? ¿Dónde se encontraron? Yo creo, esta es mi opinión, que la serpiente estaba cerca del árbol, porque cuando tienta a la mujer, no parece ser que la mujer va a buscar lejos el árbol, sino que ahí está, ante el árbol. No vaya a ser que la serpiente le salió a la mujer como unos 2 kilómetros lejos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque si la mujer tiene que caminar 2 kilómetros para ir a buscar ese árbol, no vaya a ser que en el camino se arrepienta. Y entonces digan, no, mejor no. No, ahí estaba inmediato. Y ahí estaba ella, ante el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente. O sea, aquí se puede hablar mucho. Y yo tengo otros sermones de este mismo pasaje, pero este es otro. No es ninguno de los que he predicado, donde me he enfocado a otras cosas. Entonces, sigamos, porque se podría hablar de esa primera pregunta que la serpiente le hace: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Pero lo vamos a pasar porque no hay tiempo. Entonces, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, llama la atención una cosa aquí. Dice en el capítulo 2 que Dios puso en medio del huerto al árbol de la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, uno podría deducir que en medio del huerto estaban esos dos árboles. No sé a qué distancia el uno del otro. Pero la mujer, cuando le da la respuesta a la serpiente, dijo: de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no le tocaréis, ni comeréis, porque no muráis. Del árbol que está en medio del huerto. Pero habían dos árboles bien importantes, el de la vida y el de la ciencia del bien y el mal, pero ella está enfocada en el árbol de la ciencia del bien y el mal. No hace ninguna mención del otro árbol, ni especifica, sino que del árbol que está en medio del huerto. Pero eran dos árboles importantes,
y solo menciona uno. Miren acá, primero, ¿qué estaba haciendo la mujer ahí, frente al árbol? ¿Y por qué la primera respuesta que se le ocurre es del árbol que está en medio del huerto? Pero es que había otro árbol también y no lo menciona. Yo creo, hermano, que este árbol de la ciencia del bien y el mal estaba bastante en la mente de ella y de él, porque como era el árbol del que no debían de comer, le llamaba mucho la atención este árbol. Y me imagino que se pasaban tiempos ellos frente a ese árbol, viéndolo. Y en el árbol de la vida no pensaban mucho. ¿Por qué? Porque obviamente ellos comían del árbol de la vida todos los días. Entonces, y era el árbol que les daba la vida, pero ellos en ese momento no reparaban que ese árbol de la vida era más importante para ellos, porque de ahí venía la vida de ellos. Ya después lo anhelaron cuando fueron expulsados, y Dios dijo: lo voy a expulsar porque no conviene que el hombre coma del árbol de la vida y viva para siempre. Y me hace pensar muchas veces, hermanos, el árbol de la vida es Jesucristo, que llega un momento como que a Jesucristo no lo valoramos mucho. ¿Por qué? Porque es obvio que vamos a la iglesia todos los domingos. Porque ahí tengo mi Biblia. Porque sí, ya sé. Él es el Hijo de Dios. Sí, no, claro, es mi Salvador y todo. Pero todo es obvio y no nos llama tanto la atención como aquello que no hemos probado todavía, como aquello que tiene más misterio en el mundo, como aquello que tiene más atractivo en el mundo. Entonces ya el corazón de ellos estaba preparado, porque allá en el fondo no habían comido, pero les llamaba mucho la atención, los intrigaba. Y el árbol de la vida, que es Jesucristo, ya era lo obvio, pues ya todos los días estaba a disposición de ellos para comer, y lo comían. Pero de aquel no hemos comido. ¿Tendrá algo muy especial que esto no tiene? Miren, así comienzan los enfriamientos de los cristianos en las iglesias. Al principio que comienzan como recién convertidos, a todos los cultos, están en todo, están en su primer amor. Pero allí en el transcurso, algo va ganando el corazón de ellos, dejan de venir, empiezan a poner excusas, porque están valorando otras cosas más que el árbol de la vida, más que a Jesucristo. Y ahí están preparados para caer, porque ya el amor hacia Jesucristo se ha perdido y están amando más otras cosas. Ahora, esta preparación pues es clave también, ¿verdad? Es un error rondar cerca de la tentación, hermanos, porque nosotros podemos determinar qué cosas nos tientan y no arriesgarnos. De necios estar jugando con eso, ¿verdad? Y más cuando no nos hemos quemado, pues, y no hemos sufrido consecuencias jugando, tal vez nadie se da cuenta. Entonces no somos suficientemente fuertes, vamos a caer. Y la serpiente nos espera allí en esos lugares que nos gusta frecuentar, ahí donde está aquello que secretamente llama la atención. Y la serpiente: aquí te espero, porque nos conoce bien. Mire, la serpiente está con usted cuando está viendo el celular y sabe qué sitios le atraen, por dónde viaja en internet, sabe, le oye platicar y sabe el tono de sus expresiones y sabe qué le gusta, sabe
sus necesidades, su forma de pensar. Entonces, allá te espero. Ya sé que vas a llegar. Wow, terrible eso, ¿eh? Y la serpiente se pone en lugares estratégicos donde ahí pasan los animales. Bien escondidita porque sabe que van a llegar. Callada horas y horas en la misma posición, porque así van a ir ganando confianza y se van a ir acercando hasta que caen. Realmente eso es triste, hermano, ¿verdad? Que, sí, les digo, no hay que menospreciar el poder de Satanás. Y yo no lo digo para exaltarlo, sino el poder de Cristo es mayor. Pero sepa que usted es un ratoncito. Así es un bocado para el diablo. Y no se confíe. Tiene que resistir. Está la mentalización también, hermanos. Y esto, veamos el versículo donde la serpiente le contesta a la mujer. Bueno, sigamos el 3 porque sigue hablando la mujer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ustedes se ven cómo contradice la palabra. Es que si nosotros buscamos la palabra en momentos de tentación, vamos a encontrar que está contradiciendo la palabra, está contradiciendo nuestro deseo carnal, la contradice. No podemos encontrar un apoyo a menos que adulteremos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso sucede también. Pero si buscamos honestamente, encontramos ahí la guía. Pero el diablo la está contradiciendo. Pero el diablo no nos va a buscar físicamente. Usted nunca va a ver físicamente al diablo. Pero ¿cómo te tienta el diablo? Sí te tienta, hermano, en tu mente. Pero los pensamientos no aparecen de esta manera. Hola, soy el diablo. Te quiero aconsejar. Jamás, hermano. Los pensamientos aparecen como algo que se le ocurrió a usted. A usted. Usted no está viendo al diablo. Está viéndose a sí mismo. Su deseo, su imaginación, su pensamiento. Pero es que el diablo tiene poder para inyectar. No sé si para adivinar nuestros pensamientos, creería que no. Aunque como nos ha escuchado hablar y sabe a dónde nos gusta ir, sí sabe, puede como adivinar más o menos qué estamos pensando, pero no sabe exactamente. Pero sí te puede inyectar pensamientos. Así que lo que él pretende es que deje de pensar conforme a lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, moriréis. Él dice, no moriréis. Y te puede dar palabrería para desviarte y ponerte la idea que él quiere poner en tu cabeza. Y siempre, hermano, toda tentación, toda caída tiene que ver con alguna idea que tenemos en nuestra cabeza. Por ejemplo, pueden haber cosas que hemos aprendido de pequeños. Hemos llegado a Cristo y todavía seguimos pensando con lo que aprendimos de pequeños, que aprendimos de nuestros tíos carnales, que aprendimos del mundo, lo que oímos que están diciendo y a uno se le clava en la mente y le pone atención a aquello y eso empieza a afectarlo. Dios te dice que confíes en Él, pero viene el diablo y te dice, no confíes en Dios, porque Él te va a abandonar. Dios te dice, confía, si tienes una preocupación, ponla en mis manos. El diablo te dice, ¿cómo la vas a poner en las manos de Dios si Dios no va a hacer nada? Dios te dice, en Jesucristo vas a encontrar la plenitud de tu vida, tu gozo,
tu satisfacción. El diablo te dice, no lo vas a encontrar. Vos necesitas otra cosa. Eso no te va a dar la felicidad. ¿O te la ha dado? O sea, va a contradecir lo que Dios te... Va a contradecir lo que tú oyes aquí en la iglesia. Lo que se predica en la iglesia te lo va a contradecir en tu mente, hermano. Lo que has leído en la palabra te lo va a contradecir. Estás advertido. Esa es la lucha. ¿Qué es resistir? Me mantengo firme en la palabra. Me opongo a lo que está entrando a mi mente, a lo que me está diciendo. Hay una lucha entre lo que Dios dice y otros pensamientos. Hay que resistir firmes en la palabra. Tercer lugar, de aquí viene lo que se llama seducción. Porque después de lo que le dice, bueno, sigamos con lo que le está diciendo el diablo, porque le agrega más. No solo le dice, no moriréis, sino que dice, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le miente y les engaña porque les crea una necesidad que no existe. El día que comáis serán abiertos vuestros ojos. O sea, ustedes necesitan abrir los ojos. Ya los tenían abiertos. No necesitaban eso. El hecho de que Dios les había dado. Y miren cómo dicen que el hombre desarrolla no sé qué porcentaje de su cerebro, pero bien pequeño. Que nosotros tenemos un gran potencial en nuestro cerebro que no lo desarrollamos. Yo creo que ese potencial lo tenía Adán y Eva desarrollados. Pero en la caída, la capacidad de su cerebro disminuyó. Dice que Adán le puso nombre, Dios le delegó que le pusiera nombre a todos los animales. Y él se los puso de acuerdo a las características de los animales. Era muy analítico, muy inteligente, con muchas capacidades. Y Satanás le hizo sentir que no. O sea, el diablo nos hace dudar de nuestros privilegios, de nuestra posición en Cristo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, nos hace dudar de nosotros y nos hace dudar de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo en el fondo es, Dios les ha mentido. Dios les ha ocultado el conocimiento. Pero yo les doy el conocimiento. La serpiente. Entonces, yo sé la verdad. El diablo es el mentiroso y sale gritando que Dios es el mentiroso. ¿Ya han visto ustedes gente así? Gente terrible. Que son las que están mintiendo y salen acusando a los otros que son los que mienten. Uno de esos es el diablo, alegador, terrible. Y si te pones a platicar con él, te va a envolver en su engaño. No eres capaz de resistir. Lo único que resiste es la palabra de Dios, por eso él contradice la palabra de Dios. Y nosotros podemos resistir obedeciendo, creyendo la palabra de Dios, resistiendo. Así que lo lleva por esto. Y entonces se produce lo del versículo 6, donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren el momento en el que se encuentra esta mujer. Ya no está alegando con el diablo, ahora ella va solita, sin que la empujen. Ella va caminando hacia el árbol. Y con estas sensaciones. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Pero yo me pregunto, qué raro está eso. Vio que era bueno para comer. No dice que lo probó y era bueno, sino que vio que era bueno. ¿Y cómo se puede probar algo solo viendo? Ella iba afectada ya mentalmente, imaginando, suponiendo algo que no había comprobado, solo viendo que era bueno para comer. ¿Basada en qué? En la apariencia. Quizás era una fruta amarilla, saber cómo bonita,
hermosa, grande, voy a comer bastante de esto. Nunca la había probado, solo la veía y se imaginaba que era buena. Alguien que está seducido es loco, ya perdió el juicio. Y lo tratas de convencer y no lo cambias. Cuando ya la seducción implica que se han despertado los deseos. Y son fuertes deseos, potentes. Hay inclusive una compulsión de hacer aquello, debido a que ya se enquistó una idea del diablo. La idea desarrolla el deseo y las emociones. Y las personas pierden el juicio, el razonamiento, aunque ya cuando caen lo recobran. ¿En qué estaba pensando? Si no era tan rico como yo me imaginé, ¿qué me pasó? Pero en el momento de seducción, se imaginaba. Era bueno para comer, dice, y vio que era ¿qué? Agradable a los ojos. También su vista se satisfacía con aquello, se emocionaba al verlo, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces dijo, y esto ya le creyó a la serpiente, ya ella va creyendo, esto es buenísimo, nos vamos a hacer sabios con esto. Ay, ya le creyó. Y cuando ha creído aquello, nadie lo detiene. ¿Que se puede detener? Sí, se puede. Pero hermano, ya cuando una persona ya está seducida, la aconsejan y le dicen y nada, hermano, nada. Y Dios le puede decir las cosas y no lo paran, hermano. Va imparable hacia el pecado. Ese eres tú, no es otro, eres tú. O sea, me refiero a que tú tienes una naturaleza humana. A todos nos puede suceder, y probablemente sí nos ha sucedido en algunos momentos, que seducidos no nos detenemos. El punto es resistir antes de que eso suceda, a no ser que la mano de Dios te detenga. Ya ibas a eso y ¡pum! Te dio una señal, te detuvo a la fuerza. ¿Lo hace Dios? Algunas veces, y yo creo que al principio lo hace. La primera vez que ibas a eso, ¡pum!, te detuvo, te asustó. Pero cuando insistes, te suelta. Muchas veces no te detiene, te deja ir, porque eso es lo que has querido. No estás viendo consecuencias, solo el satisfacer tu deseo. Así que, hermanos, duro trabajo cuando estamos seducidos. Nos autojustificamos, escondemos evidencias, mentimos, vamos directo porque eso es lo que queremos hacer, hermano. Y eso es triste, nada que alegre. Nos sentimos alegres, felices de que nos vamos a autorrealizar en aquello. No, hermano. Está seducido bajo una influencia satánica, literalmente satánica, que se ha despertado en el corazón. Sí se puede resistir, sí, pero es difícil. Ya aquí en este punto, al principio es más fácil, pero entre más se va avanzando, llega un momento en que es más difícil. Ahí después pido perdón, ¿verdad? Si es que alguna conciencia había. No, esto es lo que yo necesitaba. Y es que miren, cuando ya la persona está seducida, negarse aquello es un gran sufrimiento. Es un gran sufrimiento. No, déjenme, déjame, no me estés molestando, que me estás investigando el celular. ¿Qué te pasa? O sea, qué triste. Y qué triste para alguien que quiere a esa persona y le conoce y ve que la persona se está autoengañando, está escondiendo y mintiendo para salir adelante con su proyecto. Bueno, seducción. Ahora, el hecho de resistir es bien clave, porque
lo único que tengo que hacer es aguantar, o sea, resistir es aguanto. Porque la tentación no dura muy largo tiempo, pasa. Los momentos de tentación se desvanecen. A veces es de esperar unos 10 minutos y se terminó. O yo no sé, un rato se terminó la tentación. Y ahí te ves libre. Y ya, ¿qué iba a hacer yo, hombre? ¡Qué locura! ¿Qué estaba pensando? Solo era de aguantar. Y cuando termina, ya estás libre. Cuando resistes. En cuarto lugar, hermano, la realización es cuando se toma el paso. Así que la mujer dice que tomó, comió y le dio a su marido. Ahora, en nuestra versión dice, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero hay otras versiones de la Biblia que aparece así, que la mujer dio del fruto al hombre que estaba con ella. O sea, todo este rato el hombre ha estado con ella. ¿Y por qué no decía nada? La pasividad del hombre. Ese es un problema en nosotros. A veces las mujeres son más chispas en muchas cosas y quieren que el hombre se ponga las pilas, que sea el líder espiritual. Y el hombre, ay, que ella lo haga, se lo deja a ella. Por eso las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres, hermano. Esa pasividad. Y dice la Biblia que el hombre sí sabía lo que estaba sucediendo. El hombre no estaba engañado. Así dice. La mujer sí, ella iba con toda la sinceridad de su corazón, bien engañada. Pero él sabía, no, Eva está equivocada. Ha hecho mal. Y yo sé que voy a hacer mal, pero lo voy a hacer. El hombre cae por deseo, por carnalidad, aun cuando sabe que lo que está haciendo es malo. Pero en el caso era la esposa, la mujer, y él estaba apasionado con ella. Y si ella cayó, la voy a perder. Prefiero no perderla a ella, aunque pierda a Dios. O sea, entonces él cayó por debilidad carnal, aunque sabía que estaba malo. Ahora, y esto es fácil. Digamos, está difícil que alguien se detenga, a menos que Dios lo impida. Bueno, eso ya lo dije. Pero a lo que voy también es que ese paso de tomar y comer, rápido. El otro proceso es largo, pero para caer es rápido cuando hay seducción y se dio la oportunidad. Las puertas están abiertas. Y está seducido, rapidito. Ya no se resiste. Así que el camino hacia aquello es lo que previamente, antes, se puede hacer algo. Claro, se puede resistir en el momento, pero lo más lógico es que no lo va a hacer, ¿va? ¿Qué sucedió cuando comieron? Dice versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, así como la serpiente les había dicho. En otro sentido, se les abrieron los ojos, en el sentido perverso. Ellos tenían los ojos abiertos y no necesitaban esa otra apertura de ojos. Si tú, te aseguro, puedes tener un corazón inocente, pero si te pones a ver ciertos videos y escuchar ciertas enseñanzas y a ponerle atención a ciertas cosas, se te van a abrir los ojos. Y después eso te queda en la cabeza y en el corazón. Por eso, hermano, si usted tiene una tentación que suele caer, rompa toda ligadura que lo lleva a eso, toda enseñanza, toda plática, toda sitio web donde a usted le gusta estar viendo, porque le va a abrir los ojos más, pero en el sentido malo, ¿verdad? Ahora,
esto les sucedió y dice, y se dieron cuenta que estaban desnudos, conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, hermanos? Se dieron cuenta de su vergüenza real, sintieron vergüenza, antes no, ahora sí. ¿Qué iban a hacer como Dios? No, si no eran simples humanos desnudos, eso era todo lo que eran. Seremos como Dios, ¿qué, hermano? O sea que el diablo no les dio lo que les prometió, los engañó. El pecado no da felicidad, solo da consecuencias. Pero en el momento creen, vamos ahí creyendo que da felicidad. No. Se dieron cuenta de su vergüenza, no recibieron lo que habían creído, lo que el diablo les dijo, porque dice, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y cuál era la trampa? Ustedes van a conocer el bien y el mal. ¿Pero qué es lo que conocieron? Su vergüenza. Ese conocimiento que les dijo era una nube, era humo. Lo que conocieron fue su vergüenza. No eran tales. Cuidado las hermanas, ¿verdad? Cuando andan hombres detrás. Porque algunos son como la serpiente y prometen. Pobrecitas. Muchas cayeron, fueron engañadas. También quedaron expuestos tal como eran, su vergüenza ante Dios, ante ellos mismos, porque también ellos, después de tener una pasión y un amor el uno por el otro, inclusive se empezaron a pelear y a traicionarse. Emociones conflictivas. Dios lo busca al hombre y el hombre se esconde. ¿Por qué? Él mismo le dijo, oí tu voz y tuve miedo. Tuvo temor, tuvo culpa. Después del pecado, hermano, y a su tiempo, vamos a tener conflictos en nuestras emociones. Nos vamos a sentir muy mal y no sabemos de dónde viene eso. Pero es consecuencia de haber fallado. Y esto les digo que aunque en un tiempo decimos, no, yo estoy bien, feliz. Espérate. Cada pecado tiene su tiempo. Algunos pecados duran un poquito más para que sientas la puñalada que se te va a meter en tu propio corazón. No vas a ser feliz. Y más cuando empieces a ver las consecuencias de lo que eso significa. Y lo otro, se metieron en otros pecados, porque un pecado no viene solito. Vienen otros ahí. ¿Qué pasó? Cuando Dios los confrontó, tú comiste del árbol, ¿qué hizo? Mintió. Para salvarse. Se necesita mentir. La mentira está por todos lados. Ante el pecado. Para cubrir el pecado. Mintió y le echó la culpa a la mujer. O sea, aquella mujer que él antes amaba, sí la seguía amando. Pero yo me salvo y que le caiga a ella el castigo. Ella fue la que me dio. ¿Se imagina usted lo que Eva también pudo haber pensado de Adán? Y me traicionó. O sea, la relación entre ellos se deterioró también. Por eso el matrimonio, hermanos, si Dios no lo dirige, eso es una cosa bien difícil. Porque son dos personas caídas. Dos seres humanos caídos. Dios tiene que restaurar nuestras vidas y nuestros matrimonios. Y sí se puede con Él. Jesucristo vino, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. Pero tiene que sujetarse a Él y resistir firmes con el Señor Jesucristo. Y sí se puede. Padre, te damos las gracias y pedimos que nos bendigas en lo que hemos escuchado para poder captar las lecciones para nuestra vida. Guárdanos del mal, guárdanos de caer en tentación, danos esa gracia tuya que nos sostenga en medio de todo y ese conocimiento de Jesús, del árbol de vida. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén.